Estamos ya. Ya estamos, ya estamos. ¿Ya estamos? Ok, ya estamos. Ya estamos para grabar nuestro programa en vivo, poder llevar la meditación de la palabra de Dios. La temperatura ha estado tremenda el día de hoy. Dicen que el fenómeno del niño, de la niña se acerca, que va a ser muy fuerte. Entonces estamos soportando temperaturas súper altas y nosotros tampoco escapamos. Estamos aquí en una nación que forma parte de este planeta Tierra. Así es que mucho, pero extremadamente temperatura alta de calor. Hemos estado con mucho calor, pero nosotros estamos aquí, venciendo todas las dificultades, porque no es fácil sentarse. Claro, para cualquier persona es fácil, siéntese ahí, usted sabrá, pero para el que tiene una responsabilidad delante de Dios, no es fácil sentarnos para meditar en la palabra santa, hablar de Dios. El deseo más grande del corazón de un predicador es hacer la perfecta voluntad de Dios, es predicar conforme a la luz, al poder, a la guía del Espíritu del Señor, y no se hace fácil. El enemigo siempre está levantando obstáculos, siempre está levantando personas a tu alrededor mismo para que te obstaculicen, te impidan. Entonces no se nos hace fácil la batalla, pero en el nombre de Jesucristo creemos que la victoria está asegurada. Le agradecemos a Dios por darnos la enorme bendición de predicar su palabra. Eso es una bendición, eso es lo que mucha gente no lo entiende. Es una bendición. No todos tienen la bendición de poder servir en el reino de Dios. El Señor nos llamó a nosotros por su gracia y por su misericordia, y esperemos que también lo llame a usted, amigo mío, amiga mía. Aquí estamos entonces para meditar. Esperemos que se calmen las cosas en Medio Oriente, que cesen las guerras. Es el deseo vehemente de nuestros corazones, aunque por todos los acontecimientos, todo lo que sucede a nivel de nuestro planeta, del planeta Tierra, todo lo que está ocurriendo, el Señor Jesucristo nos dejó muy, pero muy claro, específicamente, muy especificado los principios de dolores, y yo creo que pronto estamos entrando a la tribulación, y después de la tribulación viene la gran tribulación. Por lo tanto, atentos mirando lo que ocurre en Medio Oriente. Israel querido, te amamos y te bendecimos, anhelamos lo mejor para ti, deseamos lo mejor para Jerusalén, la tierra bendita, la tierra del gran rey Jesús de Nazaret. Siempre bendeciremos y seguiremos bendiciendo a Jerusalén, la ciudad santa de Dios, el pueblo del Señor, la ciudad de Jesús de Nazaret, el príncipe de paz. Entonces, seguimos muy atentos. ¿Por qué? Porque tienen que venir acuerdos, pactos. Sí, muchos acuerdos, habrán pactos que se harán, pero al final, en medio de toda esta turbulencia, en medio de todos los acontecimientos, los pactos siempre los rompen cuando los líderes que firmaron, ellos quieren. Creo que Hamas había firmado o estaban en esa parte del acuerdo. No sé si ya firmaron con Israel un acuerdo de paz, pero parece que ya estaba una vez más roto ese acuerdo, porque no sé si Israel había vuelto a enviar pues ataques a Hamas, a todo lo que es la franja de Gaza, y entonces nos damos cuenta que acuerdos de paz es difícil llegar a tener en esta tierra si el hombre está sin Dios. El acuerdo de paz entre los hombres, no puede haber un acuerdo de paz si Dios no mora en el corazón de los líderes, de nosotros los seres humanos. Dios tiene que estar. Yo sí enseño y siempre he dicho esto: paz así, paz con Dios, paz hacia arriba. Entonces tenemos paz como horizontal, paz con el ser humano. Si estamos amistados con Dios, tenemos paz con Dios. Lo que pasa con el ser humano es que quiere firmar sus acuerdos de paz es fuera de Dios, independiente. No, yo hago lo que quiero y punto. Y eso no es lo correcto. Si no buscamos a Dios, no podemos. De nada
sirve. Yo estaba buscando hoy, leyendo los salmos, y veía que hay un Salmo 117. Ojalá, bueno, vamos a leerlo, pues yo iba a leer el Salmo 138, pero el Salmo 117 tiene dos versículos, un salmo tan pequeño, y estaba hoy leyendo y me digo, qué pequeño es, pero es tan sustancioso, tan hermoso los dos versículos, porque tiene dos versículos. También hay salmos de tres versículos. Estaba viendo mientras recorría las páginas de los salmos, varios salmos con tres versículos, pero son bastante, un poquito extensos. Pero en cambio, el Salmo 117 tiene dos versículos que son pequeñitos. Entonces dice así. Escuchen, bienvenidas, bienvenidos amigos, amigas y bienvenido pueblo cristiano, y que el Señor use a su sierva para glorificar a Jesucristo en esta tierra. Que el Señor tome nuestras mentes, nuestros corazones, de todos los que estamos aquí, porque tiene que haber un alineamiento, porque si no, Satanás nos gana ventaja. Y eso lo sabemos, pero lamentablemente hay momentos que lo olvidamos o lo ignoramos. Por eso es que no tenemos que mirar a Israel las veces que quebrantó la ley divina. Nosotros somos quebrantadores de la ley y tenemos que sujetarnos. Hay un problema que tiene el ser humano, y especialmente el pueblo llamado cristiano. No entiende, porque si entendiera, si verdaderamente entendiese, nuestra conducta y nuestros comportamientos serían diferentes. Que tenemos un reino de tinieblas que nos acosa, que tenemos un reino de tinieblas que luchará por usarnos, tenemos un reino de tinieblas que estará tratando de usarnos para impedir que el evangelio de la gracia, el evangelio de Dios sea predicado. Yo siempre recuerdo Nehemías. Ay, este sacerdote tan amado, muy lindo es el libro de Nehemías. Y él va a edificar, Dios lo envía, Jerusalén ha sido quemada, los muros derribados, el templo destruido. Él va a edificar porque Dios así lo envía, y lo pone en gracia con el rey a quien él servía de copero. Entonces él trabajaba y servía en ese palacio. Habían sido deportados, llevados cautivos, y estaba en una tierra lejana, pero Dios lo pone en gracia con el rey a quien él servía, y lo envía a edificar la casa, a edificar el templo. Pero lo hermoso es que Nehemías sabía que había una batalla, que esto se iba a librar una guerra en el mundo espiritual. Lo que pasa es que los seres carnales siempre vivimos en lo humano, en lo terrenal, pero nos cuesta entender y vivir lo que es el mundo espiritual, o entender lo que es este mundo espiritual. Entonces, Nehemías comienza a edificar, pero el diablo ya tenía preparados 2, 4 hombres que lucharon contra Nehemías para impedir que la obra de Dios que el templo del Señor sea edificado y se detenga, se paralice la obra. ¿Sabe qué es lo triste? Que el diablo lo consiguió. Zambalat, no recuerdo los 4 nombres, pero por lo menos uno recuerdo, detuvo la obra del Señor, la detuvo. Y en este tiempo donde estamos hablando, que son tiempos finales, es donde el enemigo más se va a disfrazar, va a luchar, Si un día usó la boca de Pedro, cuando el Señor Jesucristo estaba frente a Pedro, había hablado, y sus discípulos todos estaban, de que él tenía que morir, y viene el enemigo usando la boca de Pedro, le dice, no permitas que eso te acontezca. Como quien dice, ay de ti, no lo permitas, ¿cómo vas a creer? El Señor Jesucristo se volvió, sabía que era el mismo diablo que estaba usando la boca de su discípulo, y le dijo, apártate de mí, Satanás. Fue directo al demonio, al espíritu, que no era ni un demonio, era el mismo diablo, porque para que Jesucristo diga, apártate de mí, Satanás, era el diablo que estaba usando la boca ahora de Pedro. A veces pienso, cuando leo todos estos pasajes, digo, Señor, ¿cómo fue cuando el diablo usó a la serpiente? ¿Cómo se mete en los animales? Si él puede poseer la vida de los hombres, de los seres humanos, los posee. Ay, cuánto daño ha hecho. Pero lo hermoso, lo bonito, es que nosotros adoramos a Jesucristo porque lo venció en la cruz del Calvario, y porque se acerca el juicio final para Satanás.
por siempre estará en el lago de fuego que arde, para siempre, por siempre. Estará el Satanás o la serpiente antigua o el diablo, como lo quiera llamar. Estará todo lo que él, aquellos que él podríamos decir que fueron, aparece la bestia, es decir, el falso profeta y el anticristo, estos seres perversos que sirvieron a Satanás fielmente. Entonces estamos a las puertas de ver el anticristo. También vendrá acompañado o antes aparecerá o después el falso profeta. Es bíblico, 3 manifestaciones. El mismo diablo que se manifestará a través del anticristo y también a través del falso profeta. El diablo está buscando destruirnos, aniquilarnos, impedir que se predique la palabra de Dios. Ay, en nosotros cuánto sufrimos, Dios mío. A veces hasta la plataforma se nos cae, el internet no quiere funcionar. Bueno, pero poderoso es nuestro Dios. Poderoso es el Señor y Él nos ha dado la victoria. El Señor Jesucristo nunca nos hubiese llamado a hacer algo que nosotros no íbamos a poder hacer. Él sabe que podemos. Él sabe que nosotros llegaremos a la meta. Él sabe que nosotros, si somos esforzados y valientes, cumpliremos la gran comisión. Porque para mí es un privilegio que Dios me concede predicar la palabra santa en este tiempo tan difícil. En los tiempos cuando estamos a las puertas de ver que entramos ya a la gran tribulación. Perdón, a la tribulación y el anticristo también está para surgir, para aparecer. Entonces, es un honor seguir predicando. No, cuando ya el anticristo está en escena aquí en esta tierra, ya la iglesia de Cristo no está. Ya no habrán predicadores, porque es el reinado del mal, de la perversión, 7 años. El mismo diablo que usó a Sanballat y a todos los que usó para impedir que el templo de Dios sea edificado a través de un siervo llamado Nehemías, es el mismo Dios que nos sigue tratando de hacernos la vida a cuadritos y de destruirnos. Este mundo espiritual lleno de maldad, de demonios y de Satanás especialmente, es lo que no entienden los cristianos. La mayor cantidad que tenemos un mundo espiritual que es real y que es más real que cualquier cosa. Es más real. Como no estamos acostumbrados a la carne, a la gente, la vemos, la tomamos. ¿Cómo sabemos qué demonios, qué? No, pero el mundo de las tinieblas, el reino de Satanás es tan real. Dijo el Señor Jesucristo a través de las epístolas, con la inspiración que le dio el Espíritu Santo al apóstol Pablo, que el diablo nos acecha. Acechar es estar tras una persona, ser como la sombra. Y así está el enemigo, acecha a toda la humanidad, demonios enviados para un lado, para otro, para que atormenten la vida de los seres humanos. Y a nosotros nos tiene mayor odio porque un día le pertenecimos al reino de las tinieblas, del pecado, de la maldad. Ahora hemos salido del reino de las tinieblas y somos parte del reino de la luz, de la vida. Entonces es una persecución atroz. Luchará porque nuestra carne se levante, nuestras bajas pasiones se desborden, nos dé ira, no estemos frustrados. Yo antes de empezar la prédica yo estaba cambiando, yo le decía, Señor, ¿por qué siento como una especie de cansancio, de agotamiento? En el nombre de Jesucristo le dije al Señor, estaré fuerte, vigorosa, porque tú renuevas mi fuerza. Yo rechazo todo cansancio, como una especie de modorra. Mire que no me pasa eso, pero inclusive estaba meditando en la palabra y estaba como con sueño y tuve que levantarme. No, en el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué hay a tu alrededor? Imagínense cuando abrimos las puertas cuántos demonios vienen y comienzan a fastidiar, que sueño, cansancio, modorra, porque el diablo sabe lo que hay en nuestros corazones. No conoce lo que pensamos, pero sabe lo que hay dentro de nosotros. Y muchas veces, en vez de abrir las puertas a las cosas de Dios, a la luz, a la paz, de alguna manera le abrimos las puertas al enemigo y entonces comienza la batalla. Y hay que cada día crecer y madurar para discernir. Y todos estamos en esa pelea, porque hay momentos que el enemigo nos gana la ventaja, no alcanzamos a discernir, o nos llenamos de coraje, de furia, y bueno, el enemigo gana más la batalla, la gana por completo. Tenemos que pelear.
Tenemos que luchar, mis queridos hermanos, valga esta introducción porque es verdadero, que el enemigo está furioso. Cuando se va a predicar a Jesucristo, los demonios se activan, Satanás se pone furioso, porque es lo que menos quiere. Mire, siempre recuerda que ayer meditábamos de Pilato, ¿y qué es la verdad? Rápido se lo llevó. Y el Evangelio de Lucas nos deja claro en nuestra mente, en nuestros corazones. Dice que hay gente que, aquellos de junto al camino, cuando el sembrador va a sembrar, cae semilla junto al camino, tan solo cae. Viene, dice, y vienen las aves, se la comen y se terminó las de junto al camino. Pero luego el Señor nos lleva a lo espiritual, al mundo espiritual, y nos explica en lo espiritual qué representa. Dice que hay mucha gente que recibe con gozo la palabra, pero cuando la recibe dice que inmediatamente el diablo la arrebata de sus corazones. Mire, el diablo arrebata la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Solo el Evangelio de Lucas nos deja tan claro. Creo que Marcos también dice, viene el diablo y arrebata la palabra. Más nada, pero Lucas, el evangelista Lucas nos aclara que arrebata la palabra para que no crean y sean salvos. Usted recuerda que leíamos segunda de Timoteo, creo era capítulo 2, el finalizar, 18, 19, luego empezaba el capítulo 3. ¿Y qué decía? Que el siervo del Señor tiene que ser humilde, sencillo, no contencioso, para ver, quizás Dios le conceda a aquellos que son burladores o que se levantan contra las cosas de Dios, tal vez el Señor les conceda que se arrepientan y salgan de la esclavitud del diablo, de las prisiones en las cuales los tiene Satanás atrapados, prisioneros. ¿Lo recuerdan? Lo leíamos, lo podemos volver a meditar. Entonces hay millones y millones y millones de almas que están prisioneras. Lo precioso es que cuando estábamos tocando el tema de Nehemías, cuando Nehemías fue a edificar el templo, Nehemías lo pudo discernir, y se pudo dar cuenta. Dice que inclusive él hacía vigilia con los hombres que Dios le había dado. En el día no tenían ni tiempo mayormente ni para bañarse ni nada, y lo hacían con una mano, si se limpiaban, se bañaban, y con la otra tenían su espada, estaban atentos porque sabían que el enemigo se estaba moviendo. A pesar de todo lo que hizo Nehemías, el enemigo paralizó la obra por un tiempo. Al final el Señor dio la victoria. Ay, Dios mío. La pelea es peleando, dicen. Escuche este Salmo 117. Dice así: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Ese es el versículo 1. Y el versículo 2: porque ha engrandecido su nombre sobre nosotros, y su misericordia, dice, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Ese es el versículo 2. Son 2 versículos, este salmo pequeñito, qué precioso. Otra vez, pero ¿a qué nos exhorta este salmo? ¿A qué nos llama? Mire, el versículo 1 dice: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. ¿A qué te llama? ¿A qué nos llama el salmista en este pequeño salmo de 2 versículos? Alabar a Dios. A una persona, a un grupo, a todos. Porque todos disfrutan de la vida que Dios les da, pues. Porque todos caminan en la tierra que Dios ha creado. Porque todos se alimentan de la tierra que produce su fruto, y produce porque Dios envía que la tierra produzca, envía la lluvia, envía todo lo que el Señor, solo Él sabe que le puso a la tierra para que nos siga produciendo. ¿Cómo comeremos? ¿Cómo compramos los víveres? ¿Cómo compramos las legumbres que tanto me gustan? Ay, Dios bendito, con tanto pecado, con tanta destrucción al planeta que el hombre ha cometido, porque el pecado trajo maldición. La tierra está estéril a causa de quienes la habitan. Con tanta violencia, tanta sangre derramada, con la destrucción al planeta, talando árboles, dragando los ríos, quitándole las piedras para hacer arena, piedras, y edificar monumentos y edificios gigantes. En medio de toda la maldad y toda la destrucción que hemos provocado al planeta Tierra, la Tierra ya no debería ni de producirnos. Para poner una semilla, primero hay que ponerle urea, tantos abonos y químicos a la tierra para que produzca, porque nunca obedecimos lo que el Señor nos ha dicho en su palabra. Es más,
El Dios del cielo en su ley preciosa y perfecta nos enseña a través de su ley. ¿Qué nos enseña Dios? Que hay momentos, hay un periodo de tiempo que el hombre tiene que trabajar la tierra, cultivarla, vivir de ella, pero creo a los 7 años tiene que dejar descansar la tierra. Tiene que dejar descansar la tierra. Tenemos que hacerlo, Dios mío. ¿Por qué hemos hecho tantas cosas? Pero mire, el salmista una vez más dice: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alaben al Señor. Alabadle al Rey. El versículo que sigue dice: porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Mire, escuchó 2 versículos. El versículo 2 dice: porque hay que alabar a Dios. A ver, dice: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos. ¿Qué entiende usted por pueblos todos? Habitantes de toda la tierra. ¿A qué nos llama el salmista? Alabar a Dios. Alabad al Señor, alabadle pueblos todos. Y el versículo siguiente dice: porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. ¿Por qué tenemos que alabar a Dios? Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Porque la misericordia de Dios es para siempre. Porque Él es pronto en misericordia, pero lento en la ira. Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová Dios es para siempre. Aleluya. Así termina el salmo. ¿Por qué tenemos que alabar a Dios? Porque ha engrandecido. La grandeza de su misericordia es infinita. ¿Por qué más tenemos que alabar al Señor Dios Todopoderoso? Porque su fidelidad es perpetua. La fidelidad de Dios es para siempre. Motivos y razones suficientes para alabar al Dios del cielo. Qué lindo, Dios mío. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos. A lo que hoy te invito, a ti que me estás escuchando, a ti que me escucharás después, te invito, vamos a alabar a Dios. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos. Alabad al Señor, porque ha engrandecido su misericordia sobre nosotros, y su fidelidad es para siempre. Vamos, alabemos a Dios. Vamos a engrandecer su nombre, porque Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, dice su palabra, y la fidelidad de Jehová Dios es para siempre. Aleluya. Qué lindo, Dios mío, es saber que Dios es fiel. Por eso el salmista nos exhorta a alabar a Dios. Las naciones, los pueblos, los que están en autoridad, todos alabad a Jehová. Todos alabar a Dios. Tenemos que alabar a Dios, alabar al Señor Todopoderoso. ¿Por qué debemos alabarlo? Porque ha engrandecido su misericordia sobre nosotros. ¿Por qué más tenemos que alabar a Dios? Porque la fidelidad de Jehová es eterna. Es para siempre. Aleluya, dice el salmista. Alabadle. A lo que yo te invito hoy, alabe a Dios, amiga, amigo mío. Cristianos de verdad, verdaderos cristianos, alabad a Jehová. Adorad al Rey. Adorad al Señor. El versículo 1 del Salmo 118, el que continúa, el salmo que continúa, este salmo es mucho más grande. El 118 tiene 29 versículos, pero un versículo dice, el versículo 1, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Por qué hay que alabar a Dios? Porque Él es bueno. El Salmo 117, naciones todas, pueblos todos,
Alaben a Dios, alaben al Señor, porque hay que alabarlo, porque Dios ha engrandecido su misericordia sobre todos nosotros. ¿Y por qué más hay que alabarlo? Porque la fidelidad del Dios viviente es para siempre. ¿Y por qué más hay que alabarlo? El Salmo 118, el versículo 1, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Por qué más tenemos que alabarlo? Porque Dios es bueno por amor a Jesucristo, amiga, amigo, hermano, hermano. Dios ha puesto un nuevo cántico en tu boca. Antes hablábamos lo que no entendíamos y decíamos, y el diablo usaba nuestra boca. Que el Señor del cielo y de la tierra hoy te use, y que de tus labios solo proclames alabanzas al Dios de los cielos. Solo salga adoración a Dios de lo más profundo de tu corazón. La gratitud al Dios de los cielos. Diga pues ahora todos. Escucha el Salmo 116, perdón, estoy en el medio del 117 y 118. El 116, el versículo 1. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mi súplica, porque ha inclinado su oído, por tanto le invocaré en todos mis días. Eso dice el Salmo 116. ¿Sabe cómo empieza? Amo a Jehová Dios. Benditos los que aman a Dios. ¿Y usted por qué no ama al Dios de los cielos? Ame, amiga, a Dios. Deje de amar al diablo y de servirlo. Es la hora de amar a Dios y de servir a aquel que la formó, aquel que lo formó a usted, amigo, en el vientre de su madre. Usted no vino por casualidad ni porque su papá y su mamá así quisieron ellos. No, el que quiso que usted naciese fue Dios. Es Dios el que le dio espíritu de vida. Su papá y su mamá se podían unir, podían tener relaciones sexuales. Si el eterno Dios no quería darle a usted vida y formarlo en el vientre de su madre, no lo hacía. Pero a Dios le plació que usted naciera. Usted también tiene que decir como el salmista: amo a Jehová, lo adoro a Dios. Él ha oído mi súplica, ha inclinado su oído. Por tanto, yo le invocaré todos los días de mi vida. Yo lo invocaré en todos mis días. Dígalo usted también: yo lo invocaré, yo lo alabaré y yo estaré con él. Clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sencillos. Yo estaba postrado y me salvó Jehová Dios, dice el salmista. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, a tu paz, porque Dios te ha salvado, porque Jehová te ha hecho bien. Estos son los versículos que acabo de leer, el 5 y el 6 de este mismo Salmo 116. Es adoración a Dios. Es adoración a Dios. Clemente, el 5 dice clemente y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado, dice el salmista, y me salvó Dios. Me salvó Dios. Vuelve, oh alma mía, a tu paz, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. ¿Cómo no alabar al Dios de los cielos? Esto es lo que el diablo no quiere, que lo alabemos y adoremos a Dios. Él quiere que sigamos siendo servidores del pecado, de la podredumbre, pero hay un pueblo que nunca más ha dicho: no, seguiré a Dios, yo caminaré con Dios y serviré a Jesucristo. No más al diablo, nunca más. Mi cuerpo, mi alma, mi vida no será cloaca de Satanás. Tenemos que pelear y luchar. La victoria está asegurada porque el príncipe de paz ya venció. La victoria Él nos la ha dado. Alabemos a Dios y dígale como el salmista: amo a Jehová. Con todo mi corazón lo amo y lo adoro. Lo bendigo al Rey de los cielos. Él escuchó mis súplicas porque estaba postrada un día. Pero Él me escuchó y me salvó. A mi alma le diré: paz, descansa, porque Dios te ha hecho bien. Jehová, el Dios de los cielos, te ha hecho bien.
Y como decía el Salmo 117, alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alaben a Dios, únanse conmigo, una su voz, amiga, amigo mío, y declare, amamos a Dios. Y lo bendecimos al Dios que hizo los cielos y la tierra. Engrandecemos su nombre sobre todo nombre, porque como dice el salmista, ha engrandecido su misericordia sobre nosotros y la fidelidad del Dios vivo es para siempre. Por eso te alabamos y te engrandecemos, porque Jehová es bueno, Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Sí, Padre, porque solo tú eres bueno y tus misericordias son perpetuas. Por eso venimos al trono de la gracia, para honrar tu nombre y para bendecirte, Señor. No sin antes pedirte que nos perdones tanto pecado. Perdona, Señor, perdona, que hay momentos que el enemigo nos frustra, nos atormenta, nos pone estresados, nos hace pensar en cosas mundanas, en cosas que no durarán para siempre. Cierto, tenemos responsabilidades y hay que cumplirlas, pero lo primero eres tú, Señor. Dijo el Señor Jesucristo un día, ¿por qué te afanas? ¿Acaso puedes añadir a tu estatura un codo? Mira los lirios cómo descansan. Ellos no tejen, ellos no siembran, pero mi Padre los cuida y qué hermosos son. Mira las aves del cielo, ellas no guardan en granero. Ellas no están cuidando, tengo que guardar. Y ellas no están afanadas, porque mi Padre las alimenta. Si eso hace mi Padre con los lirios, con las aves, ¿cuánto más con vosotros, hombres de poca fe? Ayúdanos, Señor. Ayúdanos y enséñanos a adorarte, enséñanos a alabarte, perdónanos por favor toda rebelión, todo pecado, toda suciedad, toda inmundicia, perdónanos Señor, todo levantamiento en la mente, en el alma, en el corazón, contra ti, contra tu palabra, contra tus mensajes, perdónanos Señor. Perdona la rebeldía que todavía está sentada en nuestros corazones. Nos cuesta ser mansos y humildes de corazón nos cuesta, Señor. Pero tú has empezado una obra y esto es lo hermoso que no nos soltarás, Padre, porque aquel que empezó la buena obra en nosotros la perfeccionará, dice tu palabra, Padre. ¿Cómo no honrarte? ¿Cómo no escuchar también la voz del salmista? Alabad, pueblos todos a Jehová Dios, naciones todas, venid, alabad a Dios. Señor, te alabamos y engrandecemos al que está sentado a tu derecha, Padre, porque Él es el Rey eterno que nos ha reconciliado contigo. El Rey eterno que nos ha dado, Señor, la paz en nuestros corazones, porque la preciosa sangre de tu Hijo Jesucristo, aquel que está a tu diestra, se derramó para la remisión de nuestros pecados. Hoy, por la gracia del Cordero, somos limpios, somos libres, somos salvos. Hoy podemos venir al trono de la gracia confiadamente para hallar el oportuno socorro para nuestras vidas. Te engrandecemos, Cordero de Dios, y te bendecimos, reconociendo que tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Reconocemos que tú eres el único que es, que era y que ha de venir a establecer su reino milenial aquí en la tierra. Te esperamos, Jesucristo. Aguardamos por ti, príncipe de paz. Seas engrandecido por siempre y para siempre, mi precioso Salvador, mi divino Redentor. Nadie como tú, poderoso, poderoso, como dice tu palabra, poderoso en obras, eres tú, Señor. Nuestras almas te alaban y nuestros espíritus te engrandecen. Glorifica mi alma al Señor Dios Todopoderoso, porque ha engrandecido su misericordia sobre nosotros y su fidelidad es por generaciones. Gracias, Padre. Tenemos a Jesús como el eterno abogado, el sumo sacerdote delante de ti, Padre mío y Dios mío, aquel que entregó su vida por amor a nosotros. Permítenos, Señor, una vez más engrandecer al Espíritu de Jesucristo,
Ay, Padre mío, tú lo has enviado a morar en nuestros corazones. Gracias, gracias, Espíritu Santo, gracias, porque tú nos has dado la victoria. Podemos decir hoy somos más que vencedores. En Cristo Jesús, el Señor de gloria. Ya no lo tenemos a Él como el hombre que caminó en la tierra, pero estás tú, precioso consolador. Eres tú quien moras en nosotros y nos haces fuertes cada día. Nos renuevas las fuerzas, nos limpias de todo pecado. Tú nos ayudas cuando estamos en desánimo, cuando de pronto tropezamos y caemos. Es tu maravillosa diestra la que se extiende para levantarnos, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Eternamente gracias. En el nombre que es sobre todo nombre, Padre. En el nombre del Cristo viviente. Gracias porque tú renuevas la fuerza de todo cristiano, Padre. Lo hemos pedido, lo suplicaremos. Ayuda, Señor. Ayuda, Señor Dios Todopoderoso. Que el cuerpo de Cristo se santifique, se purifique, se limpie, Señor. Que nosotros como cristianos podamos cada día consagrarnos, santificarnos, purificarnos, buscar más tu gloria, acercarnos más a ti, que nos humillemos de corazón, dice tu palabra en segunda de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo y oraren y buscaren mi rostro, entonces yo los perdonaré, yo los oiré, perdonaré su tierra, los limpiaré de todas sus inmundicias. Que nuestro arrepentimiento sea genuino de corazón, que no desperdiciemos este tiempo tan glorioso, porque Señor, estamos a las puertas de la venida del gran Rey Jesucristo. Lamentablemente, antes se manifestará el que se opone a Jesús, el anticristo, pero nosotros estamos felices porque cada día vemos que se acerca más nuestra redención. Gracias, Padre. Precioso Dios, bendigo a tu iglesia, Cristo Santo. Bendigo cada hombre, cada mujer, ministros de la palabra, intercesores, adoradores, cantores. Señor, los misioneros, los evangelistas, que somos puestos como punta de lanza para arrebatarle las almas al diablo. Señor, la doble porción de tu espíritu sobre los evangelistas. Levántanos, que seamos fuego, Señor, en este tiempo. Que levantemos nuestra voz, alcemos nuestra voz para pregonar este evangelio de vida, el evangelio de Dios. Este es el evangelio del amor, el evangelio de la paz. Que lo pregonemos con alegría, con gozo, sabiendo que nuestro divino Maestro ya viene, Padre, ya viene por nosotros. Bendigo al cuerpo de Cristo, bendigo a la iglesia de Jesús, bendigo a cada hermano, hermana, aquel que tiene necesidades, cualquiera sea, necesidad económica, material, espiritual. Te ruego, Padre, si puedo hallar gracia ante tus ojos, ayúdalo, Señor. Ayuda a mis hermanas, se levanten, se animen, se alienten y sigan adelante. Ten piedad de los que están en liderazgo. No es fácil, Padre mío, pero poderoso eres tú y nos has dado la victoria, Cristo de la gloria. Que recordemos cada día que eres, Señor, somos más que vencedores, porque eres aquel que ha vencido, como dice el libro de Apocalipsis. En el nombre de Cristo, Padre, gracias por hacernos parte del cuerpo del Cordero Santo. Que nos purifiquemos entendiendo que formamos parte del cuerpo de Cristo, Padre. Y el cuerpo de Cristo es santo. Su iglesia tiene que ser santa. Gracias, eternamente gracias, por todos aquellos que están sin Dios, sin luz y sin esperanza. Por los amigos y las amigas, Padre, que tenemos en nuestros dos canales. Ellos necesitan de ti. Ellos necesitan la luz de tu palabra. Ellos necesitan que Jesucristo los alumbre, los ilumine, Señor del cielo y de la tierra. Alumbra, alumbra, alumbra su entendimiento. Libéralos de toda cautividad. Hay mujeres que están prisioneras del vicio, prisioneras del sexo, de la lujuria, prisioneras de la vanidad. Ayúdalas, Señor, ten piedad.
Ten misericordia, que esas mujeres puedan volver sus corazones a ti. Y tú y solo tú, Cordero Santísimo, harás una obra perfecta en la vida, en el corazón de estas mujeres. ¿Cuántos hombres están sin ti? Los tenemos en nuestros canales. Ten piedad, Señor, ten piedad. Tu salvación los alcance. Tu salvación los alcance. Que ellos puedan venir a ti. Ellos puedan disfrutar del divino amor de Jesucristo, Padre. Se rompan cadenas, ataduras que los oprimen, que impiden estas cadenas que se acerquen a ti. Que el enemigo no arrebate la palabra sembrada. A quien tú uses para sembrar las palabras de vida en sus corazones, el enemigo no les arrebate la palabra, Padre. Sellamos la palabra en los corazones. Sellamos esa palabra en el corazón de nuestras amigas, amigos que nos escuchan. No volverá vacía. Será como el martillo que estará quebrantando, Padre. Corazones endurecidos se romperán con el poder de tu palabra. Esta palabra viviente será como fuego purificador. La palabra de vida estará purificando corazones, vidas enteras, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo. Y te agradezco, Señor, no solo por nuestros amigos, nuestras amigas, sino por toda la humanidad, Padre Santo, por los que están en autoridad, que necesitan tanta luz y sabiduría para poder tomar decisiones sabias. Señor, que el diablo no los use, que la mentira del diablo sea desarraigada de estos corazones. Venga tu reino, Padre, venga tu reino sobre aquellos que están en autoridad, cualquiera sea la autoridad en la cual tú los has puesto, mujeres, hombres. Ten misericordia, Padre. No es fácil estar en un liderazgo como mandatarios, como reyes, como príncipes, como primeros ministros, pueden ser jueces, es una autoridad delegada, es un poder que tienen, pueden ser fiscales, Padre, senadores, diputados, asambleístas. Misericordia por toda esta gente, Padre. Te ruego que tengas compasión, la gracia tuya, la gracia que corona de favores al ser humano, esa gracia los alcance en el nombre de Jesús, Padre. Te agradecemos, invocamos al Espíritu del Señor, que tiene tanta bondad y tanta misericordia, para que convenza de pecado, de justicia y de juicio, y para que tú, Padre mío, en tu bondad y en tu misericordia añadas a los que van a ser salvos en estos tiempos de tanta oscuridad que se aproxima a la tierra, en estos tiempos de violencia, de crimen, de injusticia. Salva, Padre mío, salva, Padre mío, salva. Hay gente que llora pensando que está destruida, que nunca podrán cambiar. Revierte, Señor, esa mentira diabólica, sea derribada, destruida, arrancada de sus corazones. Establece tu reino, tu verdad, establece tu palabra, que tú los amas con amor eterno, Padre. Que tú nos has amado desde antes de la fundación del mundo. Ya nos amabas, bendito Dios. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias por todo lo que has hecho, lo que haces y por todo lo que harás. Eres mi roca viviente. Te amo por el Espíritu de Dios que mora en nuestros corazones. Honramos al Dios vivo y anhelamos al Espíritu de la promesa. Nosotros no podríamos haber llegado hasta aquí como cristianos, y no podríamos alcanzar la meta si el Espíritu de Dios no mora en nuestros corazones, Padre. Es tu Espíritu Santo, es tu Espíritu, Cristo de la gloria, es el Espíritu de verdad el que está ayudándonos y trayendo esa convicción de pecado cuando hacemos lo malo. Gracias, Señor. Es Él el que nos alienta, es Él, solo el Espíritu de Dios, el que nos levanta, nos anima y nos fortalece, renovando cada día nuestras fuerzas. Es Él el que ha puesto un cántico nuevo en nuestra boca y nos da cada día fuerzas para luchar, para pelear como las del búfalo, dice el salmista. Gracias, alabaré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. Como dice el salmista, díganlo los redimidos y alaben el nombre del Señor eternamente y para siempre. Alabad a Jehová.
Te adoro, Padre. Bendigo a Jesucristo y adoramos al Espíritu de verdad. Que Él nos use para glorificar al Cordero. Es un honor. La gloria es tuya, mi buen consolador. La gloria es tuya, Señor del cielo y de la tierra. La gloria y la alabanza es para el Cordero que murió y resucitó para que nosotros podamos tener vida y vida eterna. Gracias, Padre mío. Te adoramos y te glorificamos, Dios del cielo y de la tierra. Y estamos aquí para que el Espíritu de Dios tome el total control. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Así es. Bendito sea nuestro Padre. Hermoso este salmo. Hermoso este salmo 117. Pequeño, pero qué precioso. Pueblos todos, naciones todas. Alabad a Jehová. Vamos. ¿Y por qué? ¿Por qué lo alabaremos? Porque Él es Dios, nuestro Dios, creador de todas las cosas, visibles e invisibles. ¿Por qué lo alabaremos? También porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. El Salmo 118, el 1 decía, porque Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Hay que alabarlo porque ha engrandecido su misericordia sobre todos nosotros. Hay que alabarlo porque Él es bueno. Hay que alabarlo porque la misericordia de Dios es para siempre. Si fuese misericordia por un ratito, nadie estaría con vida. La misericordia de Dios es para siempre. ¿Y por qué también lo adoraremos? Porque la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. ¿Por qué lo alabaremos? Entonces podemos decir como el Salmo 116, el versículo 1, amo a Jehová. Amo a Dios. Él ha engrandecido su amor y su misericordia sobre nosotros. Bendito seas. Gracias, Padre. Gracias, Señor. ¿Todo está bien? Nosotros estábamos leyendo la epístola de Judas. Ya hemos leído todo, pero yo quiero quedarme un minuto en el versículo 23, el último que leíamos. Decía que algunos que dudan hay que ayudarlos, hay que ayudar a nuestros hermanos, convencerlos. El 23 decía, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, arrebatándolos del fuego. Y de otros tengan misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Arrebatar del fuego, ya les dije, salvar a personas que están en peligro de alejarse de Dios. Hay que ayudar a nuestros hermanos. Si tú, hermana mía, hermano, estás viendo algún cristiano, algún hermano que está a punto de alejarse de Dios, arrebátalo, ayúdalo, que se levante. Ahora se levante pronto, porque puede estar a punto de sufrir el juicio final, el juicio que se avecina. Y no queremos eso para ninguno de nuestros hermanos. Mire, esto es lo hermoso con Jesucristo. Usted ama a Jesucristo y su mente, su vida toda cambia. Todo su ser cambia. Usted ama a Jesucristo y usted, este no es un amor egoísta, ¿no? Yo lo amo, es mío y punto. Lo amo, lo amamos y lo adoramos cada día más al Señor. Y este amor que nos contriñe lo queremos compartir con todo el mundo. Este es el amor del Señor. Qué lindo, no hay egoísmo, para nada. Entonces, como decía, arrebátalos del fuego y de otros ten misericordia. No olvide, con mucho cuidado y vigilancia personal para que usted no caiga en tentaciones. Recuerde que leíamos Gálatas 6, segunda de Timoteo. ¿Lo recuerda? Esta parte de segunda de Timoteo, Dios mío, es una porción bíblica, unos versículos. Segunda de Timoteo, el capítulo 2, que les decía hace un momento, el versículo 25 y 26 dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda
que se arrepientan para conocer la verdad. Ese es el versículo 25. Hay que corregir con mansedumbre. Tal vez Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Verdad que no pudo conocer. ¿Quién? Poncio Pilato. Verdad que no pudieron conocer también los sacerdotes. Es una verdad que no la pudieron conocer, lamentablemente, Dios mío. Muy triste, pero así fue. Por eso dice su palabra, ¿verdad? ¿Qué es la verdad?, dijo Pilato. Pero no alcanzó a conocer la verdad, porque la verdad era la maravillosa persona que tenía Pilato frente a él. Por eso dijo Jesucristo, yo para eso vine, para dar testimonio de la verdad. ¿Y quién es? ¿Cuál es la verdad? El Dios omnipotente. Pero Jesucristo, hombre, vino para dar testimonio de la verdad. Bendito seas, Señor. ¿Perdón? ¿Para qué? No entiendo. ¿Ah? Algo me están hablando. Tal vez por aquí hay un cable, no me vaya. Bueno, escuche el 25. Tal vez o quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Escuche lo que dice el siguiente versículo. Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. ¿Qué versículo, Dios mío? Y escapen, quizá Dios les conceda que se arrepientan y conozcan la verdad. Pero luego el versículo que continúa, el último, para dar paso al capítulo 3, dice, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos. ¿Qué hace el diablo? Tiene cautivo, prisioneros a millones de hombres y mujeres. Dice que escapen y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Los tiene prisioneros a voluntad de él. Qué pena que Dios tenga piedad. De esa esclavitud salimos nosotros. Estábamos bajo la voluntad satánica haciendo lo que el diablo nos decía que hagamos. Bendito sea Dios, que el Señor Jesucristo tuvo misericordia de nosotros. Envió su buen espíritu para que traiga convicción de pecado a nuestros corazones. Alabanzas al Cordero. Dice, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. A voluntad del diablo. Ay, Padre Celestial. Ayuda, Señor, que muchos sean libertados, muchos hombres y mujeres sean liberados de esta esclavitud satánica. Y qué pena que el ser humano no lo ve, ni sabe que está cautivo a merced del diablo, ni lo sabe, lo ignora. Pero usted ya no lo ignora porque ya sabe, es palabra de Dios. Ay, el Señor quiere concederle también a usted que conozca la verdad. Nosotros tenemos que seguir ayudando a nuestros hermanos. Como decía su palabra, aquellos que dudan, convénzalo. Usted tiene que convencerlos, dice la palabra del Señor. Que Dios nos dé la gracia y la sabiduría para convencerlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros tened misericordia con temor. Mire, escuche, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Dios mío y Señor mío, escuchó, es palabra de Dios. Aborreciendo aún la carne, aborreciendo aún la carne, dice, perdón, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Rechazar por completo el pecado y la corrupción moral es lo que nos dice el Señor a través de esta epístola. Rechazar por completo el pecado y la corrupción moral.
aborreciendo aún la ropa. La ropa manchada es una metáfora de estar tan cerca del mal que uno queda salpicado por la mala conducta de otros. Y es una verdad. Estar tan cerca del mal, uno termina salpicado por la mala conducta de otras personas. Qué triste, Dios mío. ¿Mm? Se debe odiar por completo el pecado sin dejar de amar a la persona. Por eso decía, tened misericordia, tened misericordia. Consérvate en el amor puro y ten misericordia. Sin dejar de amar a la persona. ¿Qué dice el Señor en el libro, en la epístola de Efesios, capítulo 5, el versículo 11? Dice así: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Efesios capítulo 5, el versículo 11. Estamos llamados a ayudar a nuestros hermanos, pero siempre teniendo esa vigilancia, ese cuidado. No ser arrastrados nosotros, no terminar cayendo en tentaciones. Por eso dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Estamos llamados a reprender las obras del diablo. Por eso dice las obras de las tinieblas, de pecado, de maldad. Dios bendito, Dios todopoderoso. Mantener nosotros, cuando dice la ropa manchada, tenemos que mantener la pureza sin contaminarnos. No comprometer los valores éticos que tenemos. No, y estos tiempos tan difíciles, cómo tenemos que tener cuidado y no comprometer nuestros valores. La paciencia debe de ir siempre acompañada de firmeza. Primera de Tesalonicenses, escuche a qué nos exhorta el Señor. El versículo 14 dice así: también os rogamos, hermanos, que os amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo. Qué llamado del Señor para ayudarnos como iglesia de Cristo. Dice que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Ahí fallamos, Dios mío. Ay, la paciencia está siendo forjada en nosotros, Dios mío. Pero hay que ayudar, como dice, también les ruego, dice el apóstol Pablo, ¿no? Qué linda las epístolas. Rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Y hay muchos ociosos, ¿ah? Tienen que trabajar, dice el Señor en su palabra, especialmente al hombre, al varón. El que no quiera comer, que no trabaje. Hay que amonestar a los ociosos. Dice que también tenemos que alentar a los que están con poco ánimo. Hay que estar alentando a nuestros hermanos que se levanten, que avancen, que no retrocedan. Tienen que ellos avanzar, que no se mezclen con el mundo, que no claudiquen, sigan adelante, porque la victoria es de Jesús de Nazaret. Alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles. Hay que sostener a los que están débiles. Se han debilitado en la fe, pasa. A cualquiera le pasa, Dios mío. Y que seamos pacientes con todos, absolutamente con todos. Hay que ser pacientes, mis amigos. Sigamos adelante en este precioso caminar con el Señor Jesucristo. Oh, Dios mío, no es fácil. No es fácil vencer las tentaciones. Es una guerra diaria con la carne, con nuestros deseos, con nuestras pasiones. La concupiscencia está tratando de arrastrarnos siempre, siempre. Pero poderoso es el Señor que nos ha dado la victoria en todo. En todo. Con Cristo somos más que vencedores. Escuche, dice en Primera de Timoteo capítulo 10, el versículo 12 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Ay, Dios mío, el que piensa estar firme, mire atentamente que no caiga.
El Señor Jesucristo nos habla cuando está exponiendo, está hablándole a los discípulos sobre los tiempos del fin. Mirad que no seáis engañados. Mirad atentamente. Tienes que estar atento. Así que, dice el Señor en este versículo 12, el que piensa estar firme, mire bien que no caiga. El versículo que sigue dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Todas las tentaciones que podemos tener, enfrentar en esta vida son humanas. No es Dios, porque Dios no está tentado. Bien, escuche. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. ¿Escuchó? No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, y no es eso lo que proclamamos desde este lugar. El amor, la fidelidad, la misericordia de nuestro Padre Celestial. No es a eso que te estamos invitando, amiga, amigo mío, que vengas a Dios para que tú puedas sufrir, experimentar, vivir el amor de Dios, sentir su misericordia y por sobre todo también entender que la fidelidad de Dios es para siempre. Tú puedes ser infiel, amiga. Tú, amigo, hermano, tú has sido infiel, pero la fidelidad de Dios es para siempre. Tú que fuiste cristiano te apartaste, tú te has alejado de Dios, pero Dios no se alejó de ti. Dios está esperando, como el hijo pródigo, que vuelvas en sí, que te arrepientas, que regreses al redil, porque los días se acortan y estamos prontos para ver la gloriosa venida del Señor Jesucristo en las nubes, y todo ojo lo verá. Pero antes Él nos dejó bien escrito, está bien claro en su palabra cuáles serían los acontecimientos. En principios de dolores hemos atravesado y estamos posiblemente en principios de dolores. Pronto tal vez entremos en la tribulación, porque vemos que los rumores de guerra, de expandirse, de hecho ya en Medio Oriente hay otras naciones que ya están en guerra también. Ya están contra Irán y están contra, ya están, esto sigue avanzando esta fortaleza, este demonio de guerra. Pero poderoso es nuestro Señor. Él sabe lo que hará y Él sabe hasta dónde permite llegar a los líderes. ¿Qué les permite hacer? Dios lo sabe, y solo le pido a Dios, aun cuando duela el alma, el corazón por las muertes, por todas las cosas que ocurren en las guerras, solo le suplico, hágase tu perfecta voluntad. Si los acontecimientos que suceden en Medio Oriente y en el mundo entero ayuda que tu voluntad perfecta está siendo ejecutada, y ayuda para que tus propósitos y todo lo que tus santos profetas hablaron se cumpla, que así se haga, Padre. Porque lamentablemente no es tu voluntad que el hombre perezca, pero en los corazones de los líderes hay violencia. Solo hay espíritu de avaricia, de codicia y guerra. Y solo violencia, guerra. ¿Por qué quieren guerra? Porque sus industrias de armamento, sus fábricas armamentísticas, que son muy llegadas a los presidentes, a los líderes, se enriquecen como nunca. No importan las almas, importa que estas grandes mega empresas se hagan mucho más millonarias. ¡Qué pena, Dios mío, Padre! Pero seguimos mirando al Señor, y no nos hay, a nadie le ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no dejará os ser tentados más de lo que podáis resistir. ¿Ve la fidelidad de Dios? Dios no va a permitir que nosotros seamos tentados más de lo que nosotros podemos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Esa es la fidelidad de Dios. Juntamente con la tentación, el Señor del cielo y de la tierra nos dará la salida para que podamos resistir. Alabad a Dios por su misericordia, porque ha engrandecido su misericordia con nosotros, y su fidelidad, decía el salmista, es para siempre. ¿Cómo no honrar al Padre de las luces?
¿Cómo no bendecir al Dios de los ejércitos celestiales? ¿Cómo no glorificar al Dios de fuego? ¿Cómo no exaltar al Dios de los espíritus vivientes? Él es nuestro Padre. Y sabemos que sus juicios justos se acercan a la tierra. Por eso te estamos predicando. A ti, hermano, estamos meditando en su palabra, que santificaos cada día, purificaos. Recuerda la epístola de Judas que leíamos, este capítulo único que tiene uno. Estábamos leyendo versículo 18, 19, 20. ¿Qué nos decía? Recuerden las palabras que les hablaron los apóstoles del Señor. Tenemos que estar recordando las palabras. Recuerde, hermana, hermano mío, lo que Jesús de Nazaret le ha dicho. El Señor Jesucristo nos ha hablado. El Señor Jesucristo nos ha hablado. Él tiene palabra para nosotros cada día. Están aquí sus palabras. Él nos ha dicho, mirad que no seáis engañados, porque en los principios de dolores oiréis de guerra, rumores de guerra. Habrá angustia, habrá dolor, habrá calamidad. Pero el mismo Señor Jesús nos dijo en su palabra, qué triste, Padre, que todo sería como en los tiempos antiguos. Usted recuerda cuando dice el libro de Génesis capítulo 6, que la tierra se corrompió y que todo ser, usted lo recuerda, decía el Señor en su palabra, dice: y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Dios se arrepintió de haber hecho al hombre y le dolió en su corazón. ¡Qué dolor! El corazón del Padre, el corazón de Dios se dolió porque había creado a un hombre a su imagen y semejanza. Y hoy la conducta de ese hombre es repugnante. Es terrible, Dios mío. ¿Qué más dice en este capítulo 6 de Génesis? Y se corrompió la tierra delante de Dios, y la tierra estaba llena de violencia. Dios mío y Señor mío. Y la tierra estaba llena de violencia. ¿Cómo tenemos que buscar al Dios de los cielos? ¿Acaso no son estos los tiempos actuales? ¿No son estos que estamos leyendo aquí en el libro de Génesis capítulo 6? Son los tiempos actuales. Y el Señor Jesús validó esta comparación en los evangelios de Mateo, de Marcos, de Lucas. Dios mío, tenemos que estar atentos. Qué indiferencia espiritual. Las personas en el tiempo del Señor Jesucristo dijo que antes de su venida, dijo, será como en los días de Noé. Será como en los días de Lot. En los días de Noé la gente estaba tranquila, confiada. Era una indiferencia espiritual tremenda. Las personas vivían enfocadas solo en lo material: comer, beber, casarse, darse en matrimonio. Eso era, el Señor Jesús lo dijo: comían, bebían, se casaban, se daban en matrimonio, sin prestar atención alguna a las advertencias divinas. No prestaron atención en el tiempo del diluvio. Noé predicaba, hablaba, se venía un diluvio. ¿Por qué estás haciendo el arca o esta arca? Porque se vienen juicios de Dios. Habrá un diluvio. Y no hicieron caso a las advertencias de Dios. No hicieron caso, Dios mío. No prestaron atención a todas las advertencias divinas. Dios estaba hablando a través de Noé. Y no hicieron caso. No prestaron atención. ¡Qué pena! El mal se normalizó en Génesis capítulo 6. Dice que la maldad era mucha. El mal se había normalizado. La violencia, la corrupción moral se convirtieron en el estilo de vida cotidiano. La injusticia se convirtieron en el estilo de vida cotidiano de la humanidad. ¡Qué pena, Dios mío!
Escuche lo que dice el profeta Habacuc. Yo meditaba hoy, estaba leyendo estos 3 versículos, 4 versículos. Habacuc, el profeta Habacuc. El profeta Habacuc es uno de los profetas menores y está en el Antiguo Testamento. El profeta Habacuc dice así, escuche, capítulo 1, versículo 1 en adelante. La profecía que vio el profeta Habacuc, la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Cuál fue la profecía que vio el profeta de Dios? Escuche que voy a leer. Dice así: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de tanta violencia y no salvarás. Ese es el versículo 2. Habacuc capítulo 1, versículo 2. Escuchó lo que le decía el profeta a Dios. ¿Hasta cuándo, Señor? Usted sabe cuántos cristianos también están orando. ¿Hasta cuándo, Padre mío? ¿Cuántos estamos orando? Vemos la injusticia, la crueldad, la desigualdad, los odios, las guerras por codicia y por avaricia, por amor al dinero, a las cosas materiales. Dios mío y Señor mío, ¿hasta cuándo, oh Jehová Dios, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de tanta violencia, Padre, y no salvarás. Eso era lo que Habacuc decía. Pero tal vez Habacuc no se daba cuenta que Dios sigue salvando. ¿Y por qué estamos predicando aquí? Porque quiere salvar. Porque Dios quiere salvar. Si usted no quiere oír la palabra de Dios, si usted no quiere dejar esa vida pecaminosa, si usted no se quiere arrepentir, no tiene la culpa Dios. ¿Acaso no fue eso lo que hizo Noé? ¿No fue dar el mensaje divino que se venía el juicio de Dios sobre la tierra? ¿Que Dios iba a raer a todo ser vivo en la tierra? Esas fueron las advertencias divinas, pero no quisieron oír. No quisieron. Voluntariamente usted decide. Es usted el que escoge, amiga, amigo, hermano en la fe. ¿Dónde pasará el resto de su vida? ¿Le hará compañía al diablo en el infierno o estará con Dios, con su santísimo creador para siempre? Por medio de aquel que es el camino, la verdad y la vida, nos abrió el cielo. Hoy podemos entrar al reino celestial porque su sangre preciosa nos limpia, nos redime, nos purifica y nos hace aceptos ante el Padre Santísimo, que es santo, santo, santo nuestro Dios, eternamente santo. Escucha el versículo 3. He leído el 2. Doy voces a ti. ¿Hasta cuándo, Señor Jehová Dios mío? A causa de la violencia doy voces y no salvas. ¿Por qué me haces ver iniquidad? Le dice el profeta. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? El profeta está cansado. ¿Cuántos cristianos están en angustia, están cansados? Aquí, cuando llega fin de año, es una angustia en mi corazón, en mi alma. Aquí hay una tradición asquerosa, horrible. Es esos monigotes y queman y despedazan las calles y contaminan el ambiente. Y es una cosa terrible. Está tomado determinados sectores en este país con esta práctica tan pagana y tan asquerosa. Pero escuche, dice, ¿por qué me haces ver iniquidad? Dice el profeta, y haces que vea molestia, destrucción, violencia, injusticia, iniquidad, perversión. Están delante de mí y pleito y contienda se levantan. Está hablando el profeta Habacuc. ¿Por qué me haces ver iniquidad, Señor? Y haces que vea molestia. Tal vez Dios permitía que vea para que el profeta Habacuc ore y clame más al Todopoderoso, Dios del universo, para que oremos. Él nos hace ver para que clamemos a Él, para que roguemos a Él, para que supliquemos a Él. ¿Por qué? Le dice. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? ¿Por qué? Destrucción, violencia, crueldad, crimen, vejaciones,
pérdida de derechos humanos. Dios mío, es un asco, es terrible lo que vivimos, ni democracia. Porque ahora potencias vienen y ponen al mandatario en los países pequeños que siempre se han subordinado, se han subyugado a estas potencias. Lamentablemente en medio de nuestras naciones siempre hay gente podrida, vendepatria, que no aman su pueblo, no aman su nación. Venden, entregan la nación y no les importa saquear, llévense lo que no les interesa, porque no tienen amor por la tierra que los vio nacer. Qué triste, Dios mío. Destrucción y violencia, maldad, crueldad están delante de mí, la injusticia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Es decir, medio una cosa y ya están peleando. Hay contiendas, hay odios, hay divisiones, matrimonios destruidos. El marido traiciona a su esposa, la mujer al marido, se agreden ellos internamente. Los hijos están prácticamente dispersos a causa de la violencia y de la maldad dentro del hogar. Hay desunión, hay un desamor terrible. Hay violencia en el área de donde trabajas. Hay corrupción. Ay, Padre. Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual, escuche lo que dice el versículo 4. Escuche, a causa de la injusticia, la violencia, la crueldad, el pleito, la contienda, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. A causa de todo esto, ¿sabe qué se debilita? La ley. Y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, el impío asedia al bueno, y por eso sale torcida la justicia. Dios mío, qué lindo este profeta Habacuc. Los tiempos actuales. Aquí están, los describe de una manera preciosa, clarito. Claro, no hay, parecía que el profeta estaba viviendo en este tiempo, en este siglo. No parece que vivió 2000 y más años atrás. Parece que era de este tiempo. Porque es lo mismo que sucede. La maldad, la violencia, la corrupción en el corazón del hombre se agigantó. Yo creo que ahora es peor, más que en el tiempo de Habacuc, más, mucho más. Seguimos hablando y seguimos predicando para que usted se salve. No quisieron oír en el tiempo de Noé. Despreciaron la advertencia divina. Despreciaron, pero sorpresa, el juicio llegó de repente para aquellos que ignoraron los mensajes de alerta. ¡Oh, sorpresa! ¡Ay, Dios mío! El juicio llegó de repente. Así dijo el Señor Jesucristo. Y vino el diluvio, de repente vino el diluvio y se los llevó a todos. Dijo Jesús de Nazaret: bendito Señor, bendito Salvador. Oh Santo Padre, ten misericordia, ten misericordia. Escuche en Mateo capítulo 24. Mas como en los días de Noé, el versículo 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, se embriagaban hasta el día en que Noé entró en el arca. Es palabra de Jesús de Nazaret, del versículo 38 del Evangelio Mateo 24, capítulo 24, versículo 38. El 39 dice: y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Es palabra de Dios. Cielo y tierra pasarán, pero las palabras de Cristo no pasarán. Escuchó esta palabra del Señor. Estamos predicando, porque no es la voluntad de Dios que tú perezcas. ¿Acaso no es los mismos tiempos? El Señor Jesucristo validó los tiempos de Noé, los tiempos de Sodoma y Gomorra con los tiempos antes de su venida. Ay, Dios mío,
Hay una indiferencia espiritual tremenda. La gente está pensando solo en lo material, como dijo el Señor, como en los días de Noé. Están pensando solo en comer, beber, embriagarse, casarse, sin prestar ninguna atención a las advertencias de Dios. No quieren, no quieren. Hay una normalización del mal. Hay una normalización total. La prostitución antes era oculta, ahora están libres. Homosexuales, bisexuales y públicamente se paran a ofrecer sus servicios. Dios mío, es terrible. Hay una normalización de tanta corrupción, de tanta maldad, la violencia, la corrupción moral. Se convierten en el estilo de vida cotidiano de toda la humanidad. Es una verdad. Dios mío, es lo que está ocurriendo ahora mismo. Por eso Habacuc estaba orando, pero Dios nos permite. ¿Pero qué me permites ver violencia, corrupción? Para que ores, Habacuc, para que ores, Silvia, para que oremos nosotros, mis hermanos, porque no queremos que te sorprendas, que seas sorprendido. El diluvio vino, sorpresa, el juicio llegó de repente para aquellos que ignoraron todos los mensajes de alerta que Dios les envió. Lo ignoraron voluntariamente. Mire, el Antiguo Testamento nos presenta que Dios, el Dios del cielo, proveyó del arca para salvar a Noé y a toda su familia. Dios santo, a Noé y toda su familia. Pero el Nuevo Testamento nos presenta a Jesucristo como la nueva arca de salvación para librar por completo a la humanidad de la ira venidera. Es que esta es una verdad. El Antiguo Testamento, Dios presenta un arca para salvar a Noé y a su familia, pero el Nuevo nos presenta un arca mayor, más grande todavía. Dios mío, presenta a Jesucristo como la nueva arca de salvación para librar a la humanidad de la ira que se avecina, de la ira venidera. Dios derramará su ira. Dios juzgará todo pecado. Ahora, amigo, amiga mía, escapa por tu vida. Hazlo pronto. Escape por su vida. Escape, porque lo que se viene ni usted siquiera se imagina. Escape. Deje de ignorar las advertencias divinas. Para concluir, escuche lo que pasó en el tiempo de Sodoma y de Gomorra y terminamos. Brevemente voy a leer unos cuantos versículos. Los dos ángeles llegaron, dice, a Sodoma a la caída de la tarde. Y el Señor Jesucristo nos advierte en el evangelista Lucas. Esto lo dice el Señor ya no en Mateo. En Mateo solo está sobre el arca. Perdón, sobre Noé edificando el arca. Pero en cambio en el evangelio de Lucas 17, el Señor nos presenta y nos habla de las advertencias que Dios hizo con Noé y también en el tiempo de Sodoma y Gomorra y cómo se comportó la gente, la sociedad, las personas en ese tiempo. Llegaron los ángeles. Antes de que se acostasen, los invitó Lot a que posen en su casa. Ellos entraron. Antes de que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Era una corrupción, era una inmoralidad. Desde el más joven hasta los viejos estaban totalmente corrompidos. Es palabra de Dios. Por favor, no ignore las advertencias divinas. Vino el diluvio, sorpresa, y se los arrastró, se los llevó a todos, porque no quisieron oír, no quisieron escuchar que Dios advertía. Son los mismos tiempos, dijo Cristo. Los tiempos serán iguales, dijo el Señor, como en el tiempo de Noé, como en el tiempo de Lot. Escuche, entonces llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? ¿Dónde? Sácalos para que los conozcamos.
Es palabra de Dios. Génesis 19, versículo 5. Sácalos para que los conozcamos. Cuando habla las Sagradas Escrituras, sácalos para que los conozcamos. Sácalos, queremos tener relaciones sexuales con ellos. O sea, dice, escuchó, dice, pero antes de que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad. Eran un homosexualismo impresionante. Los hombres de la ciudad, desde el más joven hasta el más viejo, jóvenes, viejos, todos de mediana edad estaban totalmente corrompidos. ¿Por qué cree que vio fuego del cielo? Dios hizo que llueva fuego del cielo. ¿Por qué? Porque eran tan corruptos, era tan sucio. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta atrás de sí. Y entonces comenzó a hablar con ellos, a tratar de persuadirlos, pero no pudo, le hacían gran violencia. Entonces los varones, los ángeles extienden la mano y entran a Lot. Y le dijeron los ángeles, los varones a Lot: ¿tienes aquí algunos más? Yernos, tus hijos, tus hijas, todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Escuche. Entonces salió Lot, habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas les pareció a los yernos que iban a hacer de Lot como si Lot se burlaba. Es palabra de Dios. Ese es el versículo 14 de Génesis 19. ¿Sabe qué le pareció a los que iban a ser yernos de Lot? Él tenía 2 hijas y ya estaban pedidas para matrimonio. Aquellos se convertirían en un tiempo cercano en los yernos de Lot. ¿Sabe cuando Lot les va a dar la advertencia? Dice: salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Les pareció a los yernos como que se burlaban, como que Lot se estaba burlando. Se está burlando, está jugando. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, levántate, toma tu mujer, tus 2 hijas que se hallan aquí. Levántate para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Estuvieron que los ángeles y lo a despertar a Lot: levántate, Lot. Está bien tranquilo todavía, bien confiado, no ha entendido de corazón que los juicios se vienen, que Dios va a destruir. Y los ángeles lo despiertan: levántate, tú, tus hijas, tu mujer, levántate pronto, salgan antes para que no perezcan en el castigo a Sodoma, a estas ciudades. Deteniéndose Lot, los varones asieron de la mano de Lot y de su mujer y de las 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con Lot, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Yo cuando leo este versículo 16, yo me quedo perpleja. Digo: Dios mío, de verdad que Lot tampoco entendió lo que se avecinaba. Mire lo que dice: se detiene Lot, se detiene. Los ángeles, los varones de Dios, asieron de su mano la mano de la mujer y la mano de las 2 hijas, lo sacaron prácticamente a empellones, como dicen, a empujones. Le agarran la mano de la mujer de Lot, de la mujer de sus 2 hijas, para poderlo sacar. Y mire lo que dice. Yo leía esto y mis ojos se llenan siempre de lágrimas, siempre, siempre. Dice: y de la mano de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová Dios para con él. Solo por la misericordia de Dios para con este hombre, porque Dios se acordó de su pacto hecho con Abraham. ¿Qué era Lot para Abraham? Sobrino de Abraham. Y Dios se acordó. La fidelidad de Dios es para siempre. Según la misericordia de Jehová para con Lot. Por la misericordia de Jehová Dios se salva este hombre. Se salvan las 2 hijas, porque la mujer se queda convertida en estatua de sal. Se ve que no tenían prisa por irse. Y la mujer tampoco. Dios le dijo: no miren hacia atrás, avancen pronto, vayan, huyan, escapen por su vida.
¿Qué hizo la mujer? Caminó un poco y luego regresó a ver. Era como si se queda lo mío, mis cosas, oh no, la ciudad, hemos vivido cómodamente. Qué pena. Le costó la vida. Escuche, y lo pusieron fuera de la ciudad. A Lot, a la mujer, tuvieron que agarrarlo de las manos y sacarlo fuera de la ciudad. El último versículo que voy a leer. Y cuando lo hubieron llevado fuera, le dijeron los ángeles, miren lo que: escapa por tu vida. No mires tras de ti, no pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Lo mismo que hoy te dice Dios a ti, a ti, a ti, sí, también a usted amigo, sí, a usted le está hablando. Escuchó, lo llevan fuera y le dijeron: escapa por tu vida, sálvate según las misericordias de Jehová Dios, porque él no tenía prisa. Escapa por tu vida, les dice el Señor a esta mujer y a este hombre, a Lot y a sus hijas. Escapa por tu vida, no mires tras de ti, no pares en toda esta llanura, solo camina rápido, vete, no mires hacia atrás y no pares, no te detengas. Dice: escapa al monte, no sea que perezcas. Mires, no, escapa pronto, no vaya a ser que perezca. La advertencia de Dios y los ángeles de Dios ayudaron a este hombre según las misericordias de Jehová Dios para con Lot. Es la misericordia de Dios la que nos está llevando a predicarte. Cada que nosotros venimos a llevar la meditación de la palabra para llamarte a ti, exhortarte a ti, cristiano, que te levantes, que sigas, que avances. Si tropezaste, caíste, levántate en el nombre de Jesucristo. No es tiempo de estar lloriqueando en el piso. No es tiempo de estar con remordimientos. Es tiempo de arrepentirnos de corazón y seguir hacia adelante. Avanza, escapa por tu vida, porque se viene la ira del Señor. Escape, mi amigo, mi amiga. Para ustedes la palabra, la misericordia de Dios es tan grande para con usted también, amiga, mi buen amigo, que el Señor nos tiene predicando y predicando. Escape, la tierra está llena de violencia, la tierra está llena de injusticia, la maldad en el corazón del hombre era tan fuerte, llegó al colmo hasta que la ira de Dios se derramó en el tiempo de Noé. La misma ira de Dios se derramó en el tiempo de Sodoma y Gomorra, dos ciudades que fueron destruidas a fuego. La una, el mundo entero con agua, toda la humanidad y los animales y todo con agua. El segundo juicio de Dios con fuego, y las puso como ejemplo a Sodoma y Gomorra de los juicios que se han de venir a este planeta Tierra. Escape por su vida, amiga, amigo mío. Lo estamos llamando, la estamos llamando. Creemos que no volverá vacía la palabra de Dios. Déjeme orar y permítame agradecerle al Dios omnipotente, porque me da la enorme bendición de poderle predicar la palabra. Gracias por darme la bendición de leer para usted la palabra de Dios, amiga, mi querido amigo. Gracias, hermano, porque Dios en su misericordia me usa para también fortalecer tu precioso corazón. Que el eterno Dios te guarde, te ayude. Le agradecemos a Dios eternamente. Gracias, Padre, porque tu palabra no vuelve vacía, Padre. Gracias, porque lo que yo no veo, lo cree mi fe, Señor. Porque por fe camino, Señor, no por vista. Yo creo con todo mi corazón que tú estás añadiendo a los que serán salvos a través del mensaje que pones en esta humilde sierva tuya. Señor, te agradezco. Señor, te agradezco por usar mi vida y por engrandecer tu nombre. Seas bendito por los siglos de los siglos y seas glorificado por toda la eternidad. Ayuda, Señor, a correr ese velo de incredulidad. Ayuda a quebrantar corazones para que el hombre, el ser humano, sepa y entienda que tus juicios se acercan. Ayúdalos, Señor, a volverse a ti, hombres y mujeres que se vuelvan a ti, Señor, cristianos que se fortalezcan en Cristo, que recuerden de dónde han caído y que se vuelvan al primer amor. Te lo pido en Cristo, mi Rey, y ayúdame a mí a fortalecerme cada día en tu presencia.
Ayúdanos a todos los que formamos parte de este ministerio, Señor, a seguir perseverando, seguir luchando, santificándonos cada día más, porque tú eres Dios eterno y digno, como decía el salmista, alabad a Jehová, pueblos todos, naciones todas, venid y alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque ha engrandecido su misericordia para con nosotros. Y Él, el Dios de los cielos y de la tierra, es fiel. Su fidelidad permanece para siempre. Te adoro, Padre, y te bendigo con todo mi corazón. Te doy la gloria, la gloria, la gloria a ti, Dios del cielo y de la tierra, al Cordero que está a tu diestra, a tu Espíritu Santo que nos usa para engrandecer a Jesucristo. La gloria es tuya, Padre. La honra es tuya. La alabanza es para ti. Permítenos unirnos al coro celestial y engrandecer tu nombre perpetuamente, para siempre. Que nosotros seamos de aquellos que viven en tu presencia para siempre, Señor. Que nuestra lámpara nunca se apague. Que seamos sabias y prudentes, Señor. Los que formamos parte de este ministerio. Los que son cristianos a nivel del mundo entero. Los que estás añadiendo. Busquemos siempre, Señor, no solo llevar el aceite en la lámpara, sino también en la vasija. Que nuestra vida espiritual cada día se perfeccione en ti. Te agradezco por todo y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén, Padre. Gloria a Dios. Gloria al Rey, gloria al Padre Celestial. Mis queridos y fieles amigas y amigos, recuerde la palabra del Señor. No olviden nunca, nunca, mis amigos, mis amigas, en el mismo Judas, capítulo 1, el versículo 7, dice que Dios, el versículo 6, que Dios no perdonó a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Ese es el versículo 6 de Judas, la epístola de Judas, que tiene un solo capítulo, 1. Y escucha el versículo 7, por eso abrí las Sagradas Escrituras, para volver a dejar en su corazón y en su mente estas palabras. El versículo 7, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, habiendo ido en pos de vicios, contra naturaleza, vicios contra naturaleza, es que no solo era el homosexualismo, posiblemente en el tiempo del lodo, bestialismo, los tiempos que vivimos. Se acostaban con el burro, el caballo y todo, los tiempos que vivimos, con el perro, que es otro animal. El cerdo y el perro son los dos animales inmundos que recuerdo tanto en la palabra de Dios. Dios mío, escuche, dice, ellos fueron las cuales de la misma manera, Sodoma y Gomorra, las cuales de la misma manera, que de aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Sabe para qué están puestas estos juicios que Dios envió para Sodoma y Gomorra? Para ejemplo. ¿Sabe para qué? Para que usted, en vez de convertirse en un burlador, en un criticón de la fe de los cristianos, en uno que ridiculiza a aquellos que aman a Dios y adoran la palabra y luchan por vivir los mandatos divinos, usted no se convierta en un bufón, en un burlador. Conviértase en una mujer, en un hombre de Dios. Aquí lo dice. Fueron puestas por ejemplo, Sodoma y Gomorra están puestas por ejemplo de sufrir el castigo del fuego eterno, para que usted entienda que estos juicios de fuego eterno se vienen sobre la tierra, sobre todos los adúlteros, los homosexuales, los bisexuales, los aberrantes, los que están con el perro, con el caballo, todo eso. Dios lo va a juzgar. Si lo hizo en secreto, en oculto, en la recámara más profunda, el Dios del cielo sacará todas las cosas a la luz. Mejor proceda al arrepentimiento, porque no olvide que la misericordia de Dios es para siempre y que la fidelidad del Altísimo es por generaciones. Mejor arrepiéntase en el nombre que es
sobre todo nombre. En el nombre de Jesucristo lo exhorto, lo llamo a arrepentirse y a buscar a Dios, porque Dios es rico, clemente, misericordioso y compasivo es Jehová Dios, lento para la ira, pero grande en misericordia. Este es el Dios que adoro, el Dios que te predico, el Dios que ha creado todas las cosas, el Dios que tiene potestad y autoridad sobre todo en esta vida. Lo bendecimos. Aleluya, hasta el día martes. Bendiciones, paz, paz del Señor. La paz para todos. Que Dios los bendiga y los guarde. Amén.